derrota. Y la pregunta es, o sea, no como mujer, sino como política, porque también lo hemos preguntado con los hombres, las corcholatas de Morena, lo mismo. O sea, si eventualmente sigue avanzando en esta carrera política y eventualmente llega a ser la candidata o hasta la presidencia de la República, ¿en qué momento podría desmarcarse de lo que se ha hecho o lo que se ha venido haciendo con el presidente? Yo no me Andrés quiero Manuel? desmarcar. O sea, ¿todo se ha Fíjate, hecho así, bien? no, hay cosas que faltan, pero un asunto así de que ahora resulta que yo voy a deslindarme. A ver, critican mucho al presidente por el sistema de salud, pero nadie dice que en 2 años y medio de pandemia nadie se quedó sin una cama de hospital. Nadie dice del bloque conservador que todos los mexicanos fuimos vacunados gratuitamente de una manera excelente. Nadie dice del bloque conservador que teníamos un sistema de salud ya muy deteriorado y que después de 2 años y medio de pandemia, pues es muy difícil levantar un sistema de salud. Entonces, ¿qué es lo que yo digo? Pues tenemos que fortalecer el sistema de salud. ¿Qué voy a hacer? Pues fortalecer el IMSS Bienestar, que es el sistema de salud que se está creando ahorita para garantizar la salud de las mexicanas y mexicanos. Si tú me preguntas, ¿estás de acuerdo en que haya una planta solar en Puerto Peñasco, la más grande de América Latina? Yo te diría, estoy feliz de que eso ocurra. Es más, yo quiero que haya otras 5 más en nuestro país, porque nadie habla de Puerto Peñasco y de que es de las 6 plantas más grandes solares de todo el mundo y que se está caminando hacia la transición energética. Si tú me preguntas, ¿estás de acuerdo que se haya nacionalizado el litio? Te digo sí, porque yo no quiero que el litio, que es uno de los minerales estratégicos del futuro, vengan empresas extranjeras a extraerlo y a llevárselo fuera de México. Yo quiero que ese litio se quede aquí para el desarrollo nacional. Entonces, tú dime, ¿en qué me quiero deslindar? No, más bien lo que yo digo es, son 4 años y medio en donde ha habido cambios importantísimos y por supuesto la segunda fase de lo que viene, pues tenemos que fortalecer lo que ha habido y caminar hacia el futuro del país. Por ejemplo, en el tema de seguridad, o sea, podríamos abordar el tema en Aguascalientes. Hay 4 aguascalienses desaparecidos en Zacatecas desde hace semanas que fueron nada más a trabajar. Hace muy poquito también un empresario que le roban una madrina a todos sus vehículos nuevos. Estuvo cerrada la carretera durante media hora cuando había 20 minutos, pues un cuartel de la Guardia Nacional. Hace unos días el secuestro de todos estos funcionarios. O sea, ¿qué le diría a esas familias? Porque no sé si se puede defender realmente la estrategia de seguridad. Te puedo contar lo que yo hice en la seguridad. Pero sí, a nivel federal. Bueno, te puedo contar lo que yo hice en la ciudad. O sea, porque también tú me estás diciendo claro, que te cuente qué hemos hecho, ¿no? Entonces, en la Ciudad de México yo logré bajar la incidencia delictiva en más del 50%. Logramos disminuir los homicidios en 55%, el robo de vehículo en más del 60%, la extorsión la logramos disminuir, todos los delitos de alto impacto logramos disminuirlos, incluidos feminicidios. ¿Cómo lo hicimos? Pues con una estrategia integral, porque a veces, mira, se habla mucho de lo que puede hacer la federación, pero los estados también pueden hacer muchas cosas. ¿Qué estrategia hicimos? Nosotros hicimos una estrategia de atención a las causas, porque no se puede tener una estrategia de seguridad sin la prevención y sin sacar a los jóvenes de la delincuencia. Yo hice 2 universidades públicas en la Ciudad de México en 4 años y medio. Generamos un programa que se llama Pilares, 294 centros comunitarios para atender a los jóvenes. Sacamos a 11,000 jóvenes de la delincuencia en la ciudad y al mismo tiempo fortalecimos a la policía, aumenté en 54% el salario de la policía, le dimos a la policía la capacidad de hacer investigación de inteligencia, nos coordinamos con la Fiscalía General de Justicia de la ciudad y con el Poder Judicial, que por cierto, el Poder Judicial nunca queda en el discurso de la seguridad y la paz en nuestro país. ¿Y dónde están las cantidad de amparos que hacen para delincuentes de cuello blanco y otros delincuentes que salen y se lavan las manos como si fuera un asunto solo de la Fiscalía o del Poder Ejecutivo y la Guardia Nacional y las policías? Entonces, en la medida que haya una cooperación y donde todos contribuyamos a la paz, en esa medida vamos a ir disminuyendo los delitos. Y en el país, en muchos lugares, se ha logrado disminuir la delincuencia. En un caso, la Ciudad de México. Pero a ver, esto lo dice como jefa de gobierno, pero entonces en ese punto, en el tema de la estrategia de seguridad federal, ¿lo haría distinto? Pues digamos que fortaleceríamos las 2 partes.
la atención a las causas y la cero impunidad. ¿Le gusta este discurso de abrazos y no balazos o de acusarlo con los padres o con los abuelos? A ver, es que se minimiza mucho el discurso del presidente. Hubo una guerra contra el narco en este país, que encabezó Felipe Calderón, con un secretario de Seguridad Pública que hoy está preso por narcotraficante. Pero ya nadie habla de eso. ¿Cómo? Ellos fueron los que hicieron que se violentara todo el país, que se llenara de sangre. Una locomotora que viene a toda velocidad, cambiar esa velocidad en una situación de guerra que se impuso en nuestro país, no es fácil terminarla en 4 años. Entonces, cuando habla de abrazos, no balazos, es en contradicción a la guerra. Nosotros queremos construir la paz, no queremos la guerra. No más guerra contra el narco, eso fracasó y nos tiene en el momento en el que estamos viviendo. Aunque hay narcos en guerra contra ciudadanos. La construcción de la paz. Sí, pero no es matar, no es mates en caliente, porque la guerra quiere decir eso, que no hay justicia. Nosotros luchamos por la justicia en todos los sentidos, la justicia social y un verdadero poder judicial que haga justicia en este país. Entonces, ¿qué es lo que proponemos? Por supuesto que atender a las causas y darle posibilidad a los jóvenes de que tengan escuela, de que tengan trabajo, de que tengan una vida digna, de que tengan esperanza, es la mejor solución de largo plazo a cualquier forma de violencia, es decir, desarrollo con bienestar. Si no hay justicia social, nunca va a haber seguridad. Y el modelo anterior lo que provocó fue una injusticia social tremenda. Mira los salarios medios de Aguascalientes. Son de los más bajos del país. El salario medio en la Ciudad de México es el más alto de todo el país, porque es un modelo de desarrollo distinto. Mientras los salarios sigan siendo bajos y ese sea el modelo de desarrollo que se impone, va a seguir habiendo inseguridad, porque no hay justicia. Y al mismo tiempo hay que fortalecer la Guardia Nacional, hay que fortalecer su vínculo con la Fiscalía General de la República, hay que fortalecer con las policías estatales y hay que fortalecer al Poder Judicial para que realmente podamos tener una situación de justicia. ¿Y hasta cuándo va a durar esa herencia maldita que le llaman, que viene desde Felipe Calderón y tal vez antes? Pues está disminuyendo la delincuencia. ¿Pero en cuánto tiempo podríamos decir se logró eliminar esa herencia? Pues se tiene que ir disminuyendo en muchos lugares del país, muchísimos lugares del país lo redujimos. Ahí está la Ciudad de México. Ahí tienes un estado como Veracruz que tenía 10 homicidios diarios. Ahí tienes muchas otras entidades de la República que tenían muchísimos homicidios y que hoy están disminuyendo. Aunque aún así en cifras todavía vamos altos, mucho más altos. Va hacia abajo. En cifra global. Sí, pero va hacia abajo. O sea, porque yo soy física. No es lo mismo solamente la cifra global que la velocidad a la que vas y la dirección de la velocidad, porque hay dirección en la velocidad y la dirección puede ir acelerando o puede ir desacelerando. Y lo que está pasando en México es que se está desacelerando esa terrible velocidad y esa aceleración que teníamos en nuestro país de una terrible violencia. Entonces yo por eso digo, es atención a las causas, a los jóvenes, y al mismo tiempo, o sea, ¿cómo es posible que aquí, por ejemplo, jóvenes que quieran estudiar en la universidad no la puedan estudiar? Yo creo que todos los jóvenes que quieren estudiar la universidad tienen el derecho de hacerlo. Y al mismo tiempo, pues la cero impunidad y seguir trabajando en eso. Y antes de concluir, doctora Claudia Sheinbaum, usted mencionaba hace unos momentos el tema de cómo ha sido el golpeteo político hacia las mujeres. El hecho de que digan que es la favorita, que está siendo favorecida, que no hay piso parejo. Tenemos a un Marcelo Ebrard que un día sí y al día siguiente también pues ha mencionado pues que Claudia Sheinbaum está por encima porque no hay piso parejo y demás. A un Adán Augusto hablando del tema, a un Ricardo Monreal ni se diga hablando del tema. O sea, esto es parte del machismo del que hablaba hace unos momentos. Bueno, pues más bien es que soy la puntera también. Entonces, pues obviamente ellos lo que buscan pues es que... Están enojados. Es bajar a la puntera, ¿verdad? Pero vamos a ganar. ¿Pero es parte del machismo? Pues también hay una parte de que no se pueden explicar que una mujer vaya arriba en las encuestas. Pero con todo y eso va a haber unidad en nuestro movimiento. Y con ese mismo golpeteo lo están haciendo ahora con Xóchitl Gálvez, que pues se acaba de levantar la mano y le dicen también es la impuesta por
los neoliberales. ¿Es como el momento del golpeteo a las mujeres? No, es distinto. Te voy a decir por qué. Porque allá hay mucha simulación. ¿En qué sentido? Ellos quieren simular que están haciendo un frente ciudadano frente a la Cuarta Transformación. Pero en ese frente ciudadano casualmente hoy está coordinando el proyecto de nación, pues el más neoliberal de todos los neoliberales, Gurría, el responsable en parte del Fobaproa, de la privatización de los ferrocarriles, el que defiende el neoliberalismo a capa y espada, o sea, el pasado. Tienes una persona como Claudio X González, que ya sabemos qué representa, que es el pasado. Tienes un Alito Moreno, que ya sabemos qué representa. Tienes a la dirigencia del PAN y la dirigencia en el Congreso del PAN, que en la Ciudad de México representa el cártel inmobiliario. Y tienes pues mucha gente que rodea a ese grupo, que son Felipe Calderón, Madrazo, es decir, el pasado. O sea, Xóchitl no tiene méritos. No, sí tiene méritos, pero el tema es qué representa, qué proyecto representa. Y ese proyecto de allá, de ese bloque, representa el pasado, porque es lo que ellos defienden. Y aquí lo que representamos pues es un futuro esperanzador, porque lo que no queremos, y no solo yo, el pueblo de México no lo quiere, y lo dicen las encuestas, el pueblo de México no quiere regresar al pasado neoliberal de la corrupción y los privilegios. Eso ya no. No representa para Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez, la mejor competidora de la oposición. No, a ver, independientemente de quién esté del otro lado, representan un proyecto de nación. Ese proyecto de nación, aunque lo quieran barnizar, porque ahora hablan bien de los programas sociales y de lo bien que lo ha hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque eso lo están diciendo, porque fíjate, México es muy liberal, tan es así que ahora ya del otro lado, que son bastante de derecha, ya se pintan de izquierda, ¿no? Se están pintando, porque como saben que tiene mucha mayoría y reconocimiento la 4T, pues allá ahora se quieren acercar para acá a este discurso. Pero hay que desnudar qué es lo que hay del otro lado. Y del otro lado, más allá de quien esté en ese lugar, pues lo que representan es un proyecto. Y es un proyecto que representa un pasado al que el pueblo de México ya no quiere ir. Y finalmente, Claudia, ¿podríamos verla en algún momento, de no ser la candidata de Morena, levantándole la mano a Marcelo Ebrard, a Adán Augusto? Siempre. Nunca vamos a ser factor de desunión. Muchas gracias, doctora Claudia Sheinbaum. Gracias. Gracias.